Buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos al partido entre Crucero del Norte y Sarmiento de Resistencia. Tuvimos algunos problemitas técnicos ahí, pero ya estamos en vivo transmitiendo este gran partido por el torneo Federal A. Crucero del Norte de local quiere volver a ganar, sí, recordemos que arrancó con el pie derecho ganando como local. Perdió en su visita y vuelve a jugar contra un gran equipo con Sarmiento. Ya pasaron 18, casi 19 minutos del primer tiempo en un partido duro, en el mediocampo, más oportunidades para Sarmiento. En este momento es córner para Crucero del Norte. $16 minutos de la hora, perdón, 18 minutos de la hora 16 de la tarde. Aquí estamos en Garpo para traerte este gran partido entre Crucero Norte y Sarmiento, donde hubo algunas que otras situaciones en los primeros minutos, pero por ahora la pelota la tiene Crucero Norte con Mota para hacer este nuevo tiro de esquina en la contra. Está con Méndez, que se ganó la titularidad después de aquel primer partido que observamos aquí, sobre todo en ese segundo tiempo cuando ingresó. Va Pablo, la tiene Pablo Mota para el tiro de esquina, lanza Pablo, Camposano, pasó la pelota de largo, la sigue teniendo con Pérez, va Crucero, avanzando, va con Cerdán, la tiene Cerdán, tira al centro, queda la pelota para posición adelantada marcada. Por abajo, que en el momento se hace de 4, con el perrito por derecha. Pero un lindo partido. Hoy tenemos un goleador que es el Tanque Silva por el lado de Sarmiento, Camposano por el otro. Sale del fondo Crucero. Pablo, mirá, peleando y luchando. Va para Camposano, va solo para Camposano, enfrente al arco. ¡Va Camposano! Remate de media distancia. Se salvó Sarmiento. Qué bien que terminó Camposano de zurda. Terminó ese remate al arco de Sarmiento. Es la primera aproximación clara de Crucero del Norte. Gran pelea de el gran Pablo Mota en la mitad de la cancha, que recuperó esa pelota y metió ese pase para Camposano rápidamente. Va López, va por el medio, la juega Sarmiento y sale del fondo el jugador García. Hoy está como defensor central, como titular Gastón García. Sí. Ahí vamos con la terna, querido compañero. Terna que es cuarto, hoy hay 4 árbitros, pero antes se viene Sarmiento, el remate que se va por lejos, por lo alto del jugador Parera. Sí, terna santafesina en el día de hoy. Enzo Silvestre es el árbitro principal, el primer línea es González y el asistente es Moya y el cuarto árbitro es Brian Ferreira. De Venado Tuerto, el cuarto árbitro de esta tarde aquí. Se viene Camposano, atención, que se abrió por la izquierda, va Camposano buscando el centro, rebotaba la pelota en verlo y será lateral en ataque para el equipo del colectivero. Igual a 0-0 en 21. Bien, estos últimos 5 minutos un poco más de Crucero del Norte, que empezó a abrir la cancha, a jugar un poco más. También le favorece esta lluvia que cayó aquí sobre el estadio Andrés Guacurari. Un Crucero del Norte que quiere volver a la victoria en esta tercera fecha del torneo Federal A. Camposano caía dentro del área, no pasó nada. Dice Silvestre, para nosotros, o por lo menos para mí,
fue así, no pasó nada. Se tiró aprovechando que está cayendo alguna pequeña llovizna aquí en Garupá, en la provincia de Misiones. Jacta FB por Verbo, Jacta FB por Verbo, fútbol vivo por Verbo Producciones. Y Sarmiento de Resistencia Chaco, que todavía no pudo ganar en este actual torneo. Debutó con una derrota, como local empató el fin de semana pasado, así que veremos qué pasará hoy en el Andrés Huacurari en Santa Inés. Va Sagarzazu, la tiene el peinado, avanza Sarmiento, va con López, va López, intentando muy bien ahí, emboquillada para el jugador Parera, pero antes llegaba Guillermo Vázquez sacando rápidamente la pelota con Cerdán. Laterales para Crucero, que lo hace rápido, la juega con Vallejos. Y gana Metro, el colectivero. Está mejor en estos primeros 23 minutos de partido. Va Pérez, se acerca Vallejos. Está también Cerdán. Va para Vallejos. 2, 3 para la marca de él. Antes Cerdán se prepara y tira al centro. Pasa. Palomita despejada por ahí. La defensa era el jugador Brian Negro quien despejaba de Palomita. La pelota vuelve al arquero. Estamos hablando de Cabrera, Juan Ignacio Cabrera, quien va a sacar el fondo para Sarmiento. Como lo decía Brian, no ganó todavía en un torneo en esta zona, por lo menos muy apretada, donde nadie pudo sacar ventaja en 2 fechas. Digo, la ventaja de ganar 2 partidos consecutivos. O ganaron, empataron o perdieron. Cuestión de que los líderes tienen 4 y Crucero está ahí cerquita con 3. Luego de aquel gran triunfo que tuvo en la primera fecha aquí en el estadio Andrés Huacurari. Sale Millán, juega con Mota, no, decide jugar la personal. Va Millán por la izquierda, avanza. El rebote, la pelea Millán, la despeja bien en el fondo Berlo. Brian, y se viene la contra para Sarmiento. Son 4 contra 3. Y atención, pasa por atrás. No, justito la corta, atención. Bien ahí, cortando. Pires. Palomita ahora. Una situación peligrosa que tuvo Sarmiento para abrir el marcador. Cae Berlo, la pierde. La lucha y la pelea por ahí también. Y bastante. El jugador Méndez, otra vez luciéndose en estos primeros minutos del partido entre Crucero del Norte 0, Sarmiento 0. Una línea de 4 para Crucero del Norte con Navarro con el número 2, Millán, el Territo Pérez y me estoy olvidando de uno, y García, Gastón García, que fue el refuerzo para este nuevo torneo. Y también tuvo un refuerzo esta semana Crucero del Norte, porque se lesionó de los Reyes y sumó un nuevo arquero de 21 años, un cordobés que vino a probarse a Crucero del Norte. Finalmente quedó y hoy ya está en el banco de suplentes. Avanza Méndez, la pelea con Merlo y la pierde. Sale del fondo. Acevedo es el número 7 de Sarmiento. Va para Sagarzazu por el medio. Falta. Sí, la cobra Silvestre de la mitad de la cancha y es para Sarmiento. Atento ahí con la cámara. Está volando por los cielos. Para ver cómo está el tiempo. Sí. Para mostrarles cómo va el tiempo, el clima por ahora. Paró la lluvia. Remate de media distancia. Se ríe nomás. Pasa Garzazu, la tiene el jugador López. Pasa para Garzazu, de frente al arco, remata para Guillermo Vázquez. Otra situación, no tan clara, pero es acercamiento para Sarmiento. Falta contra Vallejos. No, falta de Vallejos. No saltó. Contra Negro, que quedó tendido. Ambos jugadores. Aprovechamos y vamos con las formaciones, querido compañero. Este es Crucero del Norte. En el arco Guillermo Vázquez, con la número 2 Lucas Navarro, con la número 3 Héctor Millán, el Territo Pérez con la número 4, Baltasar Cabrera con la 5, Gastón García con la 6,
Rodrigo Cerdán con la número 7, Abel Méndez con la 8, Cristian Camposano, el goleador con la 9, Pablo Mota y Axel Vallejos con la número 11. Estos son los 11 de la visita. Juan Carrera con la número 1, Brian Berlo con la 2, Federico López con la número 3, Jonathan Gallardo con la 4, Claudio Cervasco con la 5, Brian Negro con la 6, con la 7 Acevedo, Gonzalo Cañete con la 8, Luis El Tanque Silva con la 9, Sagarzazu con la número 10 y Pereira Sebastián con la número 11. Ahí va Gallardo, la recupera para Sagarzazu, la tiene Sagarzazu, va el pelado, abriendo para López. Por el medio va Pereira, la marca Pérez, va Pereira, buscándole a Silva, pero avanza López, se prepara y tira al centro, tira al centro. Quien cortaba por ahí. Es muy rápido López. Era Cerdán, si no me equivoco. Es así, era el número 7 de Crucero. Muchas gracias, compañero, me ha salvado con la lista aquí. Sí. En la solución de problemas no olvidamos de anotarlo. Pero una velocidad marca acá, Jonathan. Hay buena derecha. Atención, se viene el tiro de esquina, es para Sarmiento, quedó ahí cortito, sale Pérez con Mota, avanza, por abajo iba López, pero la tiene Crucero ahora, y se viene la contra, no, para no quedar en posición adelantada, va Cerdán tirando, Cava, el jugador Cabrera, fue un poco largo y llegó a las manos del arquero Cabrera Juan Ignacio. No se entendieron nunca entre Abel Méndez y el número 7, Rodrigo Cerdán, que se chocaron ahí, quedó Cerdán, ¿qué hago ahora, no? Quiso tirar el pase al medio, muy malo el pase para el delantero de Crucero del Norte, rápidamente Carrera se hizo cargo de la pelota. ...29 del primer tiempo... ...0-0... Avanza Acevedo. La juega con Cervasco. Abre con Gallardo. Otra vez Acevedo por el medio. Hace circular el balón Sarmiento. La juega con Cañete. Va Cañete. Tiene uno más atrás para López, que se prepara y tirará al centro. Rebota. Bien ahí. Pablo Mota. Un defensor más hoy en esta tarde. Se viene Vallejos. Solo por el medio, va Camposano, va Vallejos, apunta, dispara, se resbala, va justo el defensor que marcaba Camposano, pero llegaba Acevedo, corta la jugada, perdón, era el jugador Cervasco quien cortaba justo, porque quedaba el rebalón de verlo y solo para Camposano para definir y llegar el primero al Crucero. Va López, sale por la izquierda. Se prepara y tira para Pereira. Corta la defensa de Crucero. Sagarzazu lucha con Mota. La tiene Mota. Va Pablo con Pérez. Abriendo por la derecha. Va Pablo. No tiene con quién jugar por ahí. Comete falta el jugador Cañete. Y será tiro libre para el colectivero. Que en 30 iguala 0-0. Bien, como lo decías, este torneo federal A, la zona B, la que está disputando Crucero del Norte, no hay muchas diferencias entre los primeros 10 por lo menos, ¿no? Chaco Forever, Gimnasia y Tiro de Salta, Defensores de Belgrano, de Villa Ramallo y Racing de Córdoba tienen 4 unidades cada uno, que son los primeros, digamos, ¿no? Luego Crucero del Norte con 3 unidades, así que... Se viene el colectivo, atención, dentro del área, va tirando para atrás, para Camposano. ¿Quién lanzaba? Era Méndez. Cambió de banda y casi llegó el primero para el colectivo. Va Pablo, falta, no, siga, dice Silvestre. Le reclama todo el banco de suplente de Sarmiento al árbitro santafesino por esa falta en la mitad de la cancha, cuando era una contra para el equipo visitante, que se salvó tras esa escalada de Méndez, pero ahora por la derecha, desde ahora ya volvió a la izquierda. Sale para Camposano ese remate. Llega la mano de Cabrera.
31-0-0. Un abrazo. Y Sarmiento de Resistencia no es el último, tiene solamente un punto. Douglas High es el último que no ganó, perdió los 2 partidos. Sarmiento intenta buscar la primera victoria en este torneo 2021. Crucero del Norte intentará ratificar lo que hizo de local y buscar seguir el invicto en su cancha. Partido muy entretenido, ¿eh? Pasa Garzazu, buscando para Pereira. Va Pereira con Millán en la marca, la tiene Pereira, la saca a pasear a Millán, tira al centro. La despejó justo Navarro. Otra vez ahora va para el fondo, despeja ahora Héctor Millán y sale del fondo el colectivero que se salvó en esta. Gran jugada de Sebastián Pereira que enganchó para adentro, enganchó para afuera y remató. Buscó un centro que casi termina en la cabeza del número 8 de Cañete, Gonzalo Cañete. 32-0-0. Oportunidades para los dos, por igual. Por la izquierda y el muy activo López. Juega para Cañete, la tiene López. Más atrás va con Negro, va Brian Negro. Abriendo el balón hacia la derecha con Berlo, la tiene Berlo. Más adelante con Silva. Y la juega Sarmiento. Aquí en Galupá. Hace rodar el balón. Berlo, marca Camposano. Por el medio. La juega el equipo. Y se viene la contra de Sarmiento. Con Sagarzazu para Cañete. Va Cañete. Pasa largo Pérez. ¿Qué? ¿Posición adelantada? Se la deja usted. La uña. La uña de izquierdo habrá sido, ¿no? Pero bueno, offside para Sarmiento, que está mucho mejor en cuanto a los pases, a jugar a pases cortos. Llega más al arco de Crucero del Norte sin mucha claridad. Crucero tuvo 2 o 3 en estos últimos 10 minutos. Claras, claras. Falta contra Camposano, dice Silvestre, será tiro libre para el colectivero. Situación peligrosa. Ganó una falta peligrosa de la nada Crucero del Norte. Casi 35, últimos 10 de este primer tiempo. Va Pablo Mota para hacer este tiro libre. Atrás le dice Silvestre. Queda Cañete ahí. Como único hombre. Para hacer una barrera unipersonal para Cañete. Está Pérez preparado ahí. La tiene Pablo. Avanza Pablo. Para Méndez. Tira Méndez al centro. Tira al centro por abajo. La despeja del fondo. Perlo. Y se viene otra vez el colectivero. A no perder la Millán, pero la perdió Millán. Va Pereira. 3 contra 3. La tiene Pereira. Avanza para Acevedo. Va Acevedo. Se prepara y tira al centro. A las manos de Guillermo Vázquez. Cuando iba para Silva. Una situación peligrosa que se la puso a sí mismo el equipo colectivero en esta situación. No terminó a mayores el error de Millán. Se salva Crucero del Norte. Para mí estaba en offside igual el tanque Silva. Que llegaba a conectar con la pelota. Error grave de Millán. Sale del fondo del colectivo. Va Navarro. Con Pablo Mota por el medio. Todo por el sector derecho. Mota para Camposano solo. Ticto cortaba del fondo. La defensa era Brian Negro quien cortaba de picho antes que llegara Camposano. Va Cabrera sacando del fondo. Va Millán otra vez con Pereira. Ahora sí gana Millán. Con Gallardo. Despejan verlo. Otro pelotazo más. Alguien le va a bajar en algún momento. Eso esperamos. La tiene Acevedo quien nos escuchó. La bajó y la paró. Y hace jugar la pelota en el campo de juego. Va López.
Saliendo por la izquierda. Cerca Sagarzazu. López. López contra Cañete. Choca. Falta para Mira de Mota. Lo hizo volar a Cañete. La experiencia. Lo hizo aterrizar. Un Mota que cada vez se parece más a un 2 que a un 10. Sí, sí, muy metido entre los centrales Pablo Mota. Eso demuestra la dificultad que tiene Crucero del Norte en el medio campo, para armar jugadas, ¿sí? Para conectar con los delanteros. Mota tiene que bajar. Ahora, si lo estamos viendo en pantalla, está entre los centrales. Ahí sale a defender como un líbero más. Y atención, va Vallejo. Posición adelantada. Sí, era cantado que estaba varios metros adelante. Se salvó en esta otra vez Sarmiento. Lo miró Vallejos a línea diciendo, ¿estoy o no estoy en offside? Ha cantado para mí. Bastante adelantado. 38 del primer tiempo, 0-0. 38 minutos de la hora 16 en la República Argentina. Hace Cabrera. Caballito y todo. La tiene Sagarzazu por el medio. Avanza con Acevedo. Abriendo para Gallardo. Va Gallardo ante Millán. Falta contra Héctor. Era tiro libre. Desde el fondo para el colectivero. Intenta apagar un poco el incendio que intenta hacer Sarmiento con esos ataques furiosos cada tanto. Gran partido de Sagarzazu en estos primeros 45 minutos que manejó el equipo, manejó a Sarmiento. También el número 3, que bueno, ahora se cansó un poquito. Estamos hablando de Federico López, que fue y volvió todas las veces que pudo. Ahora sí, me volvió el calor. Bueno, ya Bien. tenía calor antes, pero agarró el frío de golpe. Ahora sí, estamos. Va a salir del fondo Cabrera. La busca, la tiene, la abre. En el fondo, Sarmiento de Resistencia, que busca su primer triunfo aquí en Misiones. Y el Crucero busca estar bien arriba con otro triunfo de local. Va a verlo para Acevedo. Tiene Acevedo por el medio para Sagarzazu. Marca Méndez. La pierde Méndez. Muy bien Acevedo también jugando ahí con Sagarzazu por el medio. La tiene López. López tirando el centro. Al colectivo publicitario del fondo. El caño que tiró Parera a Cabrera, no sé si lo llegó a ver. Caño con taco incluido. Va Camposano. Fondo. Va a verlo para Cabrera. Y salir otra vez jugando Sarmiento. Que en 40 igual a 0-0 en Garupá. Va Cabrera para verlo. Adelante está Acevedo. Marca Pablo. Ahora marca Camposano. Y revienta el fondo verlo. Va a ser Vasco. La juega Parera. Va para Silva. Justito cortada al fondo de Crucero. Otra vez. Tirando el centro para Parera. Muy bien. Toda la experiencia defensiva para Alejandro Altarrito Pérez. Para que la pelota se vaya sola y mansa al fondo. Y saque Guillermo Vázquez este balón. Donde se lo perdió. Otra chance más el equipo visitante. Avisa otra vez Sarmiento de Resistencia. Nuevamente abriendo la cancha y buscando al tanque Silva con esos centros peligrosos. Quien avisa es el tiempo también, queda poco, va anulándose Sí. cada vez más. 20 grados la temperatura acá. Atención para Méndez. No, quedó muy cerrado ese balón. Llega a las manos, a los pies de Cabrera. Y busca, y le dice que se abra Gallardo. Y se abra también Verlo. Que sus compañeros salgan del fondo un poco. La juega con Negro. La recupera Pérez. Ante Parera, que la perdía. Va para Campuzano por el medio. A ver, Campuzano. Va para atrás para Millán. Avanza Héctor. Va Millán. Hables con Cerdán, que cambiaron de lugar.
con Méndez y ahora está por el sector izquierdo. La tiene Cerdán. La juega Crucero, va por el medio para Méndez. En la línea, En la línea, justito salió Cabrera. Se viene Sarmiento por el medio con Acevedo. La pierde rápidamente Cerdán. Falta durísima. Y es para tarjeta para mí. Cobró contra. Cobró al revés. Al revés. Increíble. El no se escuchó de los allegados impresionantemente. Allegados y además. Allegados. Sí. El nuevo título de los hinchas. Pero sí, recordemos que sin público, por tema protocolo, solamente los allegados, que son unos cuantos, y la prensa. Negro, negro. Es el jugador y negro, negro es el tiempo que se viene. Está para prender las luces. Sí. Oscureció de pronto. De golpe. Duro choque entre los jugadores. Vemos cómo van a salir del campo de juego. La asistencia médica ahí cerquita, entiendo. a la mitad de cancha. Ahí. Esto va a apaciguar un poco el ritmo de juego. Ya en los últimos minutos de este primer tiempo. Ok. No, hoy porque tuve que levantar, estaba enganchado, no podía. Tenía que abrir allá abajo. Bien, eso que se escucha es nuestro camarógrafo. Bastante tuneado el colectivo de Crucero, ¿no? Sí. Lo tunearon bien. Estamos en campaña, dijeron. A un mes de las elecciones aquí en la provincia. Casi. Sin tensión. Uy, uy, uy. Toda la defensa se durmió. ¿Qué pasó con Baque? Entre Baque, Navarro y Silva, inclusive de Sarmiento, todos se durmieron y se perdió una posibilidad el equipo visitante de abrir el marcador en esta tarde. Oscura aquí en Garupá. Sale Pablo Mota, la pierde con Silva. Y atención, va de frente. Va para Pareira. ¡Pareira! ¡Por arriba! Se salvó el colectivero. Casi, casi. Llega el primero para Sarmiento. Es lo que hablábamos hace un ratito. Muy atrás Pablo Mota. Metido entre los dos centrales. Intenta salir jugando con un pase largo. La recupera Luis Alberto, el tanque Silva. Y Pareira que define. Era un golazo, ¿eh? Era un golazo si entraba esa pelota. No hubo tarjeta. Se va lejos, no hubo tarjeta. Voy con Acevedo y Cerdán, ¿no? No. Ah, Era más fuerte si la cobraba al revés. sí. Ese es el tema. Saca Sasu. Pasa de largo, va Méndez. Nabre. La juega con Vallejos. Pasa Pérez. Lo mató. Muy largo, muy largo, muy largo. Es cuestión de que termine, sí. La termina nomás Silvestre. Prácticamente nada adicionado. Un Nada. minuto, como mucho. Nada, no tuvo tanto parate este primer tiempo, al menos con los córners y este duro choque ahora hace unos minutos atrás. 0-0 este primer tiempo. Un partido bastante abierto para los dos, con posibilidades para ambos. Yo creo que este partido está esperando sus palabras mágicas. Que no pase como la otra vez. No, que no pase. Eso que arrancamos un poquitito nomás tarde, pero todavía no vi los mensajes del chat. Nos pueden enviar su chat. No, y no queremos perder a la afición de Chaco tampoco. Así que se me hace que lo tiene que tirar en un momento neutral. Sí, en un momento que no vaya atacando a alguien, ¿no? Digo, exactamente. Una pelota fuera, un lateral, la mete a la cancha, algo así. Bueno, comente, ¿qué vio en este primer tiempo? Este primer tiempo, en líneas generales, mucho mejor Sarmiento de Resistencia, mucho mejor que Crucero del Norte. Crucero del Norte muy aguerrido atrás. Por eso no hay goles. Muy bien Guillermo Baque también cuando tuvo que intervenir. Estuvo presente. Un medio campo que tendrá que cambiar el técnico de Crucero para ver si modifica un poco el juego, porque Mota no juega de lo que tendría que jugar, ¿no? Mover un poco al equipo, esos pases largos que tira Pablo. Está jugando más como otro líbero, ¿no? Una línea de 5 imaginaria, podríamos decir, de Crucero del Norte. En líneas generales,
mucho mejor Sarmiento. El partido está 0-0, abierto para los dos. Sarmiento busca ganar su primer partido, Crucero del Norte busca afianzarse en la punta, que si gana hoy está puntero, ¿eh? Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en instante con todo el segundo tiempo entre Crucero del Norte 0, Sarmiento 0. Para cuidarte y cuidarnos, recordá los siguientes consejos. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. No te toques la boca, la nariz ni los ojos. Limpia los objetos de uso diario. Ventilá y desinfectá los lugares donde estás. No compartas el mate, los cubiertos, vasos ni tazas. Si tenés que salir de tu casa, usa barbijo casero y mantenete a 2 metros de distancia de otras personas. Si sos personal que cumple tareas esenciales, tené los cuidados necesarios en tu lugar de trabajo y en el transporte público. Si tenés 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida brusca de gusto u olfato, y vivís o viajaste a una zona de transmisión local, consultá el sistema de salud de tu localidad. Sé siempre solidario y ayuda a quienes lo necesiten con sus compras diarias o trámites digitales. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive. Ya somos grandes pero con alma de pibes. Somos tu hinchada, somos los colectiveros. Vamos arriba, que allá arriba está Crucero. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos Crucero del Norte.
¿Cómo podemos evitar el dengue? Usar repelente, mosquiteros, ropa manga larga, pantalones largos. No dejes que se acumule agua. Mantén limpio tu hogar. ¿Y vos? ¿Ya combatiste al mosquito hoy? Cuida a tu familia. Si tenés sensación de cuerpo caliente, fiebre, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede ser dengue. Por favor, no te automediques y consulta al centro de salud más cercano. ¿Cómo podemos evitar el dengue? Usar repelente, mosquiteros, ropa manga larga, pantalones largos. No dejes que se acumule agua. Mantén limpio tu hogar. ¿Y vos? ¿Ya combatiste al mosquito hoy? Cuida a tu familia.
Para cuidarte y cuidarnos, recordá los siguientes consejos. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. No te toques la boca, la nariz ni los ojos. Limpia los objetos de uso diario. Ventilá y desinfectá los lugares donde estás. No compartas el mate, los cubiertos, vasos ni tazas. Si tenés que salir de tu casa, usa barbijo casero y mantenete a 2 metros de distancia de otras personas. Si sos personal que cumple tareas esenciales, tené los cuidados necesarios en tu lugar de trabajo y en el transporte público. Si tenés 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida brusca de gusto u olfato, y vivís o viajaste a una zona de transmisión local, consultá el sistema de salud de tu localidad. Sé siempre solidario y ayuda a quienes lo necesiten con sus compras diarias o trámites digitales. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Dos minutos de la hora 17. Todo listo, todo preparado para el comienzo de este segundo tiempo. Vamos a ver Crucero del Norte. Pies de Campuzano. Está Silvestre chequeando todo. Cronómetro en cero. Todo preparado, ahora sí. Comenzó este segundo tiempo aquí en Garupá, aquí en la provincia de Misiones, entre Crucero del Norte 0, Sarmiento de Resistencia Chaco 0. Primeros segundos, no te olvides de dejarnos tu mensaje en nuestro chat en directo. Ya vamos con los saludos. También te puedes suscribir a nuestro canal de Verbo Producciones. Y no te olvides que por las redes nos identificás haciendo hashtag FB por Verbo. Hashtag FB por Verbo Producciones. Fútbol en vivo. Compartimos ahora el torneo federal con Crucero del Norte y pronto con el torneo regional con los demás equipos de la provincia de Misiones. Va Pereira, va para Silva, la pelea Pereira, llegará Guillermo. Llega Guillermo, sus manos, el balón y será salida del fondo para el equipo colectivero. Bien, sin cambios para ambos equipos en este segundo tiempo. Los mismos 11. Crucero
intentará reforzar este equipo titular. Confía en él su director técnico. Un Sarmiento que juega un 4-4-2. Arriba, bien arriba, Cañete y el Tanque Silva. Marcadísimo el 4-4-2. Un saludo enorme para nuestro amigo Don Darío, que nos trae y nos lleva a casa. El equipo de Verbo Producciones. Sale el fondo Sarmiento. Con Berlo, va para Carrera. Cambia para Cañete, antes Millán. Por el medio. ¿Quién la despejaba? De esa forma era ser Vasco. Se va al lateral. Va a ser por la izquierda Héctor Millán. Cerca del banco. Ahora más cerca de la mitad de la cancha. Bastante metros ganó Millán y sigue ganando metros. Y cada vez y ya llegó hasta el cuarto. Hizo el lateral ahora. Tenía que hacerlo en el banco suplente visitante. Terminó haciendo en la mitad de la cancha. Héctor Millán recupera la pelota. Va a ser Vasco. Va para Pereira. La tiene Pereira. Se abre Sagarzazu. Cambia para Cañete por la derecha. La pierde. La despeja muy bien. El fondo de Crucero. Intentaba Cerdán. Será salida con las manos para el colectivero. Otra vez Millán. Va para Camposano. Es para Vallejos. Va Axel. La tiene Axel. Entre dos. Juega con Cerdán. Más atrás. La tiene a Héctor cerca. Por el medio para Pablo. Que lo vio. A Héctor. Va. Para mí estaba adelantado. La juega. Va Millán. Tira el centro. Se rebalaba. La defensa la tiene Pablo. De frente. Va para Vallejos. Se acerca al área. Sale con Cervasco. Va para Millán. Habilitado. Millán dentro del área. Falta. Al revés, pobre. Al revés. Y se la dejo a usted. Sí, fue la falta de Millán antes, que le estiró el brazo Quiso y ser después pensó en tirarse. Cococho Millán. parece, ¿eh? Si se tiraba primero Millán, era falta para Crucero del Norte. Pero bueno, un poco más de proyección para el número 3 de Crucero. Flojo partido hoy de Cerdán, de Rodrigo Cerdán, el número 7 de Crucero, que suele tener un poco más de chispa, suele generar un poco más. Hoy muy quieto. Atención, va para Silva. La protegía por ahí en el fondo el jugador Navarro. Para que llegue Baquet. Quedó ahí entrelazado con Silva, ¿no? Y sale rápidamente con Navarro. Para Pérez. Sale del fondo Crucero. Con Méndez. La pierde con Sagarzazu. Y se viene Pereira por el medio. La juega Sarmiento. Igual aquí en Garupa 0-0. Va Cañete. No puede Cañete. Buen cambio. Pero llegará Guillermo. Sí, llega. Barquet y será salida del fondo para Crucero. Otra chance más. Está perdiendo balones cerca del área. El colectivero. Tiene chance. Sarmiento. Carrera. Alto, fuerte y al medio. Para Sagarzazu. Millán. Con Guillermo. Presiona Cañete. Va para Camposano, que sí, que volvía de la posición adelantada. Y será salida por la mitad de la cancha. La va a hacer rápidamente el arquero Carrera. Con Cervasco. Sale del fondo. Sarmiento. Va a verlo. Cerca la tiene Acevedo. Va con Cervasco. Marca. Muy bien por ahí. La vuelve a perder. La tiene Cervasco. Mira el jugador Vallejos. Sagarzazu. Va con López. Va para Pereira. La tiene Pereira. La marca Méndez. ¿Juega atrás con Sagarzazu o lo tiene López cerca? Va atrás con Sagarzazu. Juega con Acevedo por el medio. Para López. Va para Sagarzazu. Avanza Sarmiento. Atención. Tira al centro. Millán queda. La pelota ahí. Pedían mano en el área. Pero no, todo pecho. Prolijamente avanza y crece Sarmiento. Sus chances. Atención. A Camposano. Gana bien. La tiene Camposano.
Atención, es peligrosa. Esta es buena para Crucero. Se animó, remató. Pegó en Gallardo y sale del fondo Sarmiento. Empieza a hacer de ida y vuelta el partido en estos primeros instantes de este segundo tiempo. Falta, ¿no? Lateral. Bueno, no fue falta. Si era lateral, era para Sarmiento. Era para Sarmiento, sí. Partido ahora el equipo de Crucero del Norte en el medio campo. La vuelve a perder, defensores y delanteros. Cansados los jugadores. La tiene Cañete. Va Cañete enfrente al arco. Va para Sagarzazu. ¿Se anima? No, le picó mal. Decide jugar más atrás con López. Otra vez la tiene Sarmiento. Volvía. Ante Pérez. ¿Se va al tiro de esquina? No, impide. La tiene el Territo Pérez. Juega con Mota y sale del fondo Crucero. Y se viene el avance para el colectivero. Cuando llegaba para Méndez, se va el balón. El lateral en campo del juego de Crucero es para Sarmiento, que está mucho mejor en este segundo tiempo. Los primeros 7 minutos, todo de Sarmiento, salvo la de Camposano sola, que metió un buen cuerpo y terminó rematando con un desvío al arco de Sarmiento. El resto es del equipo de Chaco, que si aprovecha estos minutos de bajón de Crucero del Norte, puede convertir el primer gol de la tarde. Dejanos tu mensaje en nuestro chat en vivo, en nuestro canal, suscríbete, dale la campanita también en nuestro canal Verbo Producciones Oficial, nuestro canal de YouTube. Dale like y mucho like. Si quieres que tu equipo gane. Sale Cervasco por el medio, cambio de frente a la derecha, va para Pereira. La tiene, la juega Sarmiento, va Pereira. Para Acevedo. Y sale el fondo Crucero. La tiene Vallejos, la vuelve a perder. La vuelve a tener el equipo visitante. A rodar la pelota, a volver a jugar del fondo con Carrera. Ahora con Gallardo, la tiene Acevedo, la marca de Cerdán, la tiene Acevedo. Sigue jugando con Gallardo. Pelea Acevedo con Cerdán y gana el jugador de Sarmiento. Sale del fondo. Negro, va Brian. Para López. Navarro. No, la tiene por ahí el jugador Silva. Con Sagarzazu. Juega por el medio con Acevedo. Cerca la tiene a Cañete. La pincha la pelota. Para Gallardo. Para el medio. Justito Pérez. Y todavía ahí así dentro del área. Todavía persiste el peligro para el colectivero. Y ahora sale con todo y se viene, son 3 contra 2. A Camposano. Frina, cambia de frente, pero no llega antes Sagarzazu por el medio. Que la puede perder para Pérez. Pérez para Vallejo. Ante Brian Negro. Ahora otra vez Camposano. Abre para Méndez. Méndez se prepara y tira al centro. Méndez tira al centro. Salía del fondo. Para el visitante, se puso activo el partido. Era muy buena la contra del Crucero, salvo el pase de Camposano. Si salía bien, era otra la historia, Para mí era otra la historia. Pero bueno, el partido sigue 0-0 en casi 10 minutos de este primer tiempo. Por el momento nos avecinan cambios. Y tampoco se avecina la tormenta. Se despejó un poco, ¿no? Sí, por suerte. Hay un poco de claridad. Igual está para aprender, ¿no? Atención, quedó corto. Y la tiene ahora Méndez. Para Vallejos. Cortaba Negro. Y sale del fondo el equipo visitante con Pereira. Por el medio. Jugando para Sagarzazu. Cambia de frente. Para Cañete, no. Antes estaba Millán. Y ahora sí para Camposano. Para habilitado. Está habilitado. Se viene. Pero nadie por el medio. Va Vallejo. Va por el medio. Ya se puso todo firme la defensa de Sarmiento. Pero la pelota la tiene el colectivero. Va con Millán. Juegue por afuera. Sí, bien. Otra vez para Millán. Buena habilitada. Va Millán tirando el centro. Camposano. Saca Negro del fondo. Se salvó Sarmiento. Muy bien, Crucero del Norte. Se encontraron un ratito ahí entre Cerdán y Millán. Conectaron en una pared, termina el centro, casi la conecta Camposano, que vendría a ser el segundo gol de Crucero en este torneo Federal A. Dura falta,
en 11 del segundo tiempo, 0-0. Y repasamos el camino de Crucero hacia esta tercera fecha, porque de local acá en esta cancha le ganó 1-0 a Juventud Unida. La segunda fecha jugó contra Gimnasia y Tiro, perdió por 2-0. No mereció perder, dicen mucho, pero bueno. Resultados son resultados, pero igual así no quedó lejos de la punta. Con solo uno abajo en el comienzo de esta tercera fecha. Se viene Pérez, avanza Pérez. Ante la sacaba el jugador Verlo, que será lateral. Ya lo hace Pérez para Vallejo, marca negro. ¿Será tiro de esquina? Sí, para mí es tiro de esquina para el equipo colectivero. En medio de la tormenta consiguió este tiro de esquina. Me parece que es lateral. ¿Lateral? Para mí Era fue córner, córner. para mí fue córner, Sí, sí, sí. Pero bueno, ganó terreno Crucero, ¿eh? Esto es bueno. Va Pérez, apuntando a Camposano. Va para él el balón. Más atrás, en las manos de Carrera. Empezará sacando del fondo rápidamente, abriendo el balón para Cañete. Muy largo, muy largo. Y será el lateral que lo va a hacer Millán en la mitad de la cancha. Para el colectivero. Dice jugar más atrás con García. Para Baquet. Marca Silva. Navarro. Para otra vez para Guillermo. Esas jugadas peligrosas que si hoy hubiera público se estarían agarrando la cabeza unos cuantos. Sí. Ah, mirá, los allegados se están agarrando la cabeza. Bueno, los allegados que están acá se agarran la cabeza. Neutrales, ¿eh? Sí, sí. Pasa Garzazo por el medio. López. Más atrás con Verlo. ¿La dejó corta? No, justito. Va a Verlo. Presiona alto. El colectivero para recuperar el balón. Con Cañete la tiene Sarmiento por el medio. Va para Gallardo. Va para Verlo. Más atrás con Carrera. Media complicada. Va picando el balón. La controla bien el arquero de Sarmiento. Sale por el medio con Cervasco. La tiene el 5 de Sarmiento. Va a Cervasco. Cerca Acevedo. Decide cambiar el balón para la izquierda. Para Parera. Llegó. Muy bien el 11 de Sarmiento. Hace rebotar el balón. Intentaba buscar un lateral en ataque, pero quedó la pelota justita para que salga del fondo el jugador Alejandro Pérez. Y atención a Vallejo. Mano a mano. Va Vallejo a ver cómo pica. Justito Verlo. Y sale con los pies. Carrera se salvó en esta. Casi le quedó el pique para el jugador Axel Vallejos. Bien, y se viene un cambio en Crucero del Norte. Va a dejar la cancha Axel Vallejos. Esa fue la última jugada del número 11 de Crucero. Y va a entrar y vuelve a jugar en este estadio el gran Álvaro Clusener. Vallejo ingresa con la número 16, Álvaro Clusener. Informó Banco Macro. Que volvió Clusener a este Crucero del Norte. Vuelve para jugar este Federal A. Me imagino bien de punta junto a Camposano ahí arriba. Poco más de movilidad le da al ataque de Crucero. Ahí está la variante. Atención, va Cañete. Rebota en Millán. Otra vez. Nubes oscuras en el cielo de Garupá. Amenazantes. ¿Cómo están tus dedos para apretar el like a nuestro video? No amenace más y dale like a nuestro video. Y también suscríbete a Verbo Producciones. Si estamos actualizados con el mundo youtuber. Va Acevedo. Cambia de frente. La tiene López. Marcaba Méndez. Va para Sarsasu antes. De cabeza saltando y sin falta era Navarro. Va Pérez. La tiene Pérez. La pelea con Parera. Sigue jugando más atrás con Navarro. Bien arriba para Clusener. Antes está Cervasco. Defensor más. Número 5 de Sarmiento. Sale Verlo. Tiene el 2. Y juega con el arquero Cabrera. Es el 1. Y juega con el 2. Es Verlo. Y sale del fondo Sarmiento. En 16
Iguala 0-0. Va para Cañete. Cañete ante Navarro. Despejaba. Será lateral en ataque para el equipo visitante. Cerca ahí del banco de suplente del equipo visitante. Para hacer este lateral. Va Gallardo. La tiene Gallardo. Va Juan. Tira al centro. Despejaba Pérez del fondo. A López. En la espalda. Va a ser Vasco. La tiene para Acevedo. Juega muy bien Acevedo. No pudo ahí con la marca de Pablo Mota. Y sale Camposano. Otra vez Pablo con Camposano. La sigue peleando Pablo. Y si hubiera mucho público, se estaría cayendo el estadio, ovacionando al número 10, al capitán. Está jugando un partidazo. Estamos hablando de Pablo Mota. Un partidazo de Pablo Mota, como decías, ¿no? Que recupera, que defiende, que gana la pelota, que juega, que te da esos pases. Un poco más de Pablo Mota en los últimos 3/4 de cancha sería especial para Crucero del Norte. Sí, está muy atrás, ¿no? Pero bueno, colabora y mucho. Aporta mucho ahí. Llega el tiro libre. Va para Clusener, para Álvaro. Ante va Millán. Con Gallardo. Lateral y en ataque. Es para el colectivero. Va Millán. Al área. Clusener. Centro. Ahora sí. Méndez. Pérez. Territo. Sí, salvó Sarmiento, casi. Crucero abrió el marcador. No son efectos de sonido eso, ¿no? Se escucharon acá de los allegados. Lo que se perdió el tarrito, ¿no? Era para definir ahí, ¿eh? Pero bueno, no es su posición de Pérez. Muy bien Clusenera ahí, que podía haber definido tirando a las nubes, pero tiró ese centro y le quedó ahí al tarrito Pérez, que podría haber puesto el 1-0 para Crucero, pero esto sigue igualados en ya casi 20 minutos. Abrazo para Lucas. También saludo enorme para mi amigo Mariano Alarcón. Está mirando el partido. Fanático de Cruzeiro. Le encanta la transmisión. ¿Falta? No, dice Silvestre. Se la deja a usted para cuando para el partido. Va a sacar Sasu. Marca Pérez. Juega con López. Quedó tendido el jugador de Sarmiento. Va Silvestre. Y se lo dejo a usted. Ahora sí paró el partido. Acevedo, si no me equivoco, ¿no? Así es, está tirado en el piso, va a pedir asistencia. Creo que fue el golpe cuando cae. Eso fue lo que le pasó al jugador de Sarmiento. No es falta para mí, va a trabar bien abajo, pero como van los dos, por ahí se nubla un poco. Para mí viene el árbitro. Ya rápidamente se levanta el jugador de Sarmiento y seguirá toda la normalidad mientras que se preparan dos cambios. Se vendrá el número 16, Joaquín Fernández, y con la número 17, Ángel Piz. Vamos a ver quiénes serán los que saldrán en el equipo chaqueño. Que si repasamos un poco cómo arrancó este torneo federal, llegando a esta tercera fecha, perdió contra Defensores de Belgrano como visitante y empató de local contra Unión. Bien, se retira Acevedo. Va a entrar con el número 16, Fernández. Informa González Automóviles. Cambio al Sarmiento de Resistencia. Y con la número 8, Gonzalo Cañete. Con el número 8, Cañete. Es el otro que se A retira. la cancha con el número 16, Joaquín ¿Por quién? Fernández. Acevedo por También Fernández. se retira con el número 7, Joaquín Fernández. Acevedo. Ingresa Y con Cañete el número por 17, Ángel Piz. Ángel Piz. Informó González Automóviles, Sociedad Anónima. Cañete por Piz. Ahí están las variantes.
También lo estás viendo en pantalla. Lo nuevo en gráfica y tecnología que puedes ver este año en Verbo Producciones. También en esta transmisión en HD. Esta tarde. Va Héctor. Rebota el balón en el recientemente ingresado. Estamos hablando de Ángel Piz. Es el 17, ¿no? Así es. Va a verlo. Tiene mucho mejor Crucero en estos últimos casi 5 o 6 minutos. Muchísimo mejor, encontró dos situaciones aisladas. La del Tarrito Pérez fue muy clara, pero muy bien Millán, ¿eh? Entre Millán y Cerdán empezaron a mover el lado izquierdo del campo donde ataca Crucero y empezaron a encontrar algunos espacios. Va Héctor, la tiene Millán, tirando por el área, intentaba. Campuzano pasó de largo y será salida del fondo para el equipo visitante, que en 22 igual a 0-0. Caxta FB por Verbo, Caxta FB por Verbo. Fútbol en vivo por Verbo Producciones. Dale clic nomás, dale me gusta a nuestro video y a todo lo que puedas ver. No te olvides que cuando te suscribís, dale a la campanita de recordatorio, porque así puedes ver no solamente las próximas transmisiones, todos los eventos que vos quieras. También nos puedes visitar en nuestra página de Facebook Sport Show, y en Instagram también estamos con Sport Show. Toda la noticia durante toda la semana y también todos los eventos deportivos que vas a poder ver aquí en nuestro canal de YouTube, Verbo Producciones Oficial. Bien, y se vendrá con la número 14, Lucas Caballero. Vamos a ver quién se va a retirar del campo de juego. ¿Quién será? Y quizá salga reemplazado por Caballero, que va a dar un poco más de movilidad al equipo colectivero. Va para Pablo, la tiene Pablo. Buscaba filtrar el balón contra Campuzano, no pudo, no llegó. Va para Fernández, va Fernández. Va metiéndose por el medio Fernández, falta contra él, sí, falta y tarjeta amarilla. Para el número 6, para Gastón García. Fueron los últimos minutos para el número 5, para Baltasar Cabrera, que estaba con una molestia, ¿eh? La variante. Y salió con el número 5 Baltasar Cabrera y entró con la 14 Lucas Caballero. Tercera variante el colectivero en su segunda ventana. Pues le resta una y con dos modificaciones más. Va el pelado Sarsasu para este tiro libre peligroso. En casi 25. Es para Sarmiento. No digo nada. Pero... No, me parece que tendría que decirlo ya, ¿eh? Sí, no, pero después de esta, después de esta. Va Sangarzazu. Llega a las manos en el punto del penal de Guillermo Vázquez. Será salida del fondo para el colectivero. Ahora sí, qué lindo sería un gol, ¿no? Por suerte se fue. Sí. Pero ya lo dijo, ¿eh? No, sí, no, qué lindo estaría. No voy a cronometrar esta vez porque la última vez fueron casi 3 minutos, ¿eh? Sale el fondo, Sarmiento. Carrera va con Berlo. Busca compañía, se queda Gallardo y marca Klusener. Más atrás otra vez con el arquero y sale el fondo. Aguantó bastante bien el campo del juego, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. La verdad que... Sí, no fue grande la lluvia, pero fue durante varios minutos, durante toda la mañana, una lluvia bastante copiosa. Muy rápido también el campo de juego. Bueno, Abel Méndez se tira por el lado izquierdo, esta vez de Crucero. Cerdán pasa por la derecha. Caballero, el recién ingresado, bien de 5, ¿eh? Vamos a ver si lo liberan un poco más a Pablo Mota, para que juegue un poco más el 10. Va Caballero, cambiando para Méndez. La tiene Méndez. Y atención, se viene Crucener por el medio. Más atrás está Campuzano. Va tirando el centro para Crucener. Antes el arquero. Se salvó Sarmiento. Bien, bien. Por un dedito no llegó Crucener a empujar esa pelota. Muy bien Crucero en estos últimos 10. En los primeros 7 fueron todos de Sarmiento.
El resto fue de Crucero del Norte, que mejoré muchísimo en este segundo tiempo. Déjanos tu mensaje en nuestro chat en vivo. Lo leemos. Mientras sale Sarmiento del fondo. Si presiona un poco más, Crucero ahí, se le hace más difícil. Ángel, Ahí para está. verlo. Salió un poco más Mota ahora. Ay, sí. Quedó Caballero. El ingreso de Caballero lo puso un poco más de recupero a Lucas. Y Pablo Mota un poco más suelto ahora, como un 10 liberado. Va Gallardo. Va Piz. La tiene Piz. Rebota en Mota. Va para Méndez. Va Mota. La pierde con Gallardo. Ingresa al aire. Tirando el centro. Pasado. Justito Pérez salvó al colectivero. Y atención que se viene la contra. Sagarzazu. Qué corrida pegó el pelado, ¿eh? Una corrida fenomenal atrás. El jugador Cerdán. Pero es lateral para Crucero. Cerca de la mitad de la cancha. Lo va a hacer Pérez. Buena aproximación de Sarmiento, que repasábamos hace un rato, que la semana pasada empató de local 0-0 frente a Unión de Sunchales. Por lo tanto tiene solamente un punto en este torneo. Este empate en sí puede favorecer un poco a Crucero del Norte, pero le vendría mucho mejor una victoria, ya que se irá como puntero del campeonato, por lo menos hasta ahora, con 6 puntos. Sagarzazu. La rodilla. Despeja. Atención, va para Silva. Ante Navarro. Rebota en Silva y será el lateral. No mete en la cancha, lo va a hacer Pérez. Tomar posesión Navarro. Juega con Cerdán. La pierde. Va a ser Vasco. Va para Navarro. Despejando. Pérez. Buscando. Y atención. Crucenel va para Camposano. Ante Verlo. Cortaba Verlo contra la bandera de la piña de Crucero. Va Campuzano. Atención. Cerdán. Cerdán. La pelea, la lucha la tiene. Va con Pérez. Sagarzazu. Buena emoción. Muy bien Sagarzazu, ¿eh? Defensa total. El pelado Sagarzazu. Es rara esa bandera de Crucero, ¿no? De Capital Federal, de una peña. Sí, me hiciste acordar, ahora la vamos a saludar a unos amigos que pegó traición. ¿Ah, sí? Sí, no, sí. Ellos prefieren ver por otro lado el partido. Pero van por acá también. Ahí están los amigos. Abrazo enorme. Bien, y se vienen 2 cambios en Sarmiento. Va a mandar toda la carne al asador. Se viene el número 15, Santiago Vargas. Y el número 18, que ese no lo tengo anotado, ¿no? Se fue el Tanque Silva. Informa Electricidad de la Unión, cambio en Sarmiento de Resistencia a la cancha con la número 18. Mauro Bueno, con la número 9. Sí, es bueno. Y Sagarzazu se fue. El número 15. El número 10 y entró con la número 15 Santiago Vargas. Sergio Sagarzazu. Lo que pasamos es Informó Electricidad La Unión. número 15 Vargas y salió. Santiago Vargas y salió con la número 10 Sergio Sagarzazu. Vamos para que lo ponga. Y atención, se viene la contra para Sarmiento. Este es como la heladería famosa de Posadas, pero es con la B larga. Exactamente. Cuomo. Y salió, entró Buomo y salió Silva. Salió Luis Alberto Tanque Silva, que no apareció en este segundo tiempo, ¿eh? Sale en el fondo Sarmiento. Sí, dígame. Esos últimos metros ahí arriba le está costando a Crucero, que se aprieta un poco más.
se le puede dar. Atención, se viene Vargas. Perdón, Fernández era. Crucero tiene la oportunidad de hacer unos cambios más. Ya hizo en 2 ocasiones un cambio en cada momento. Va el jugador Cerdán, la tiene Cerdán, va para Campuzano y por el medio está Clusener solo. Va Campuzano, se perfila, tira el centro, llega, no, despejaba Brian Negro antes que llegue Álvaro. Ahora está mucho mejor el colectivero. Está prácticamente, por eso tanta variante en el equipo visitante, porque no está teniendo el balón y tampoco está teniendo la posibilidad de estar cerca como estuvo en los primeros minutos del segundo tiempo. Tiene que salir un poco más Crucero del Norte de atrás. Está muy tirado atrás. Uy, la perdió y se viene la contra. Son 3 contra 2. Atención, este es gol para Sarmiento. ¡Pis! ¿Cómo hizo la pelota? ¡Pis! Por arriba. Se nos salvó. Esa dura pérdida. Casi abre el marcador y en un error se puede perder el partido. Se tuvo la cabeza Raúl Valdés y dijo: Piris, para hacer el gol te metí, ¿no? Increíble lo que se pierde el jugador de Sarmiento. Era el primero del equipo de Resistencia. Eran 3 contra el arquero, ¿eh? El arquero y un defensor, nada más. Otro error defensivo en Crucero en la salida, que casi le cuesta el partido esta vez. Llega Pérez, tira el centro para atrás, va para Álvaro, la tiene Pérez. Pérez otra vez, muy abierto. Atención, la pelea Méndez, busca la lucha, pero sale Sarmiento del fondo en 33, 0-0. Y ahora parece que se empieza a partir el partido. Todos buscan, ambos conjuntos quieren el triunfo en esta tarde. Saben que es muy importante para estar bien arriba en este torneo. Va para Méndez, abriendo por la izquierda, la tiene Méndez, se prepara y tirar al centro, aprovecha, va Méndez, va para el fondo, otro enganche más, va Méndez, grande Méndez, todos los aplausos de Garupá, de los allegados y de todos los que están viendo el partido. Se salvó Sarmiento. Lo sacó a pasear Abel Méndez, que se vino a la izquierda a jugar en estos últimos minutos. Sacó a pasear al defensor de Sarmiento. Casi termina siendo un golazo. Estuvo Carrera, Juan Carrera ahí metiendo ese manotazo salvador para que el partido siga 0-0. La tiene Mota para hacer este tiro de esquina. Peligroso. Faltan 10. Va Pablo tirando el centro. Quedó ahí la pelota, va para Millán, abriendo para Pérez, otra vez. Ahora pasando de largo, va para Pablo. No estaba, ¿eh? No estaba. ¿Quién es el 2? No estaba. Moya. Así es, Maximiliano Moya es el asistente que está de aquel lado con esa bandera de Capital Federal. No estaba, ¿eh? Pablo Mota volvió atrás justamente para salir del offside. Mal cobrado este offside. Parece vos. Otra chance más. Quedó trunca esta vez con la posición adelantada. Según en línea, ¿no? Papis. Méndez. La pierde Méndez. Falta de Méndez. Clara falta y es para tarjeta para mí. Y sí. Sí, amarilla para Abel Méndez. El segundo en Crucero del Norte. El primero fue Gastón García. No le quedaba otra, ¿eh? Perdió una pelota ahí Abel Méndez que podría terminar en gol. Jugada de peligro para Sarmiento. Faltando 10 minutos. Tiro libre peligroso para el equipo chaqueño.
Está Ángel, que está más lejos. ¿Y quién es? ¿Quién va a hacer el tiro libre? No lo identifico aquí. Atención, es para Sarmiento. Tiro libre peligroso. Va el tiro libre dentro del área. La despejaba por el fondo. Lucener, si no me equivoco. Álvaro, en la mitad. Atención, uy, Méndez. Karateka. El Karateka Méndez. Va Vargas, va Santiago Vargas. O Ángel Pix para hacer este tiro de esquina. Los dos que están encargados de la pelota parada en este momento en Sarmiento. Va Angelito. El tiro de esquina. En 36, casi 37. Ángel tirando el centro. ¿Qué cobro? Me quedé porque Pegó en el propio jugador. Remató el jugador de Sarmiento y pegó en el número 2, que ahí está volviendo. en verlo. Pegó Yo en lo vi verlo en que estaba en Camposano. offside. Sí. Bueno, frenó todo. Hasta lo ha llegado, frenaron en sentarse o pararse. Quedaron ahí a mitad de camino. Va Méndez, que por este sector le sienta mucho mejor, ¿eh? Juega mucho mejor el sector izquierdo que por el derecho. Va Milán. Es que Crucero decidió este segundo tiempo jugar por el lado izquierdo. Cerdán se tiró al derecho y todavía no tuvo intervenciones, ¿eh? Muy buen partido de Millán. Por izquierda hay que destacarlo. De Mota también. Muy buen partido. Va Héctor. Cuando se vendrán las últimas variantes en el colectivero. La última ventana que tiene. Va Millán para completar las 5 variantes en 3 ventanas. Clusener. Va Héctor. Avanza Millán. Va para Méndez. Despejaba y chocaba por ahí en el fondo. Verlo. Quedó tendido. Y sale Sarmiento. Atención. Va Santiago. Va Fernández. Fernández para Pereira. Por el medio. Fernández. Justito. Guillermo Vázquez. Se salvó Crucero. Qué corrida metió el jugador de Sarmiento. Buen pase y ahora de ida y vuelta este partido. Lateral en ataque. Variantes. En Bien. el local. Se van a hacer los cambios. Se va con la número 7 Rodrigo Cerdán. Había desaparecido hace un rato del partido. Y entra Maximiliano Perusato. Informa Oré, cooperativa de trabajo limitada, cambio. El Crucero del Norte se retira de la cancha número 8. Abel Bien. Méndez ingresa el número Fabricio 10, Caruso entró Fabricio por... Caruso. Se va el número 7, Rodrigo Cerdán, para que ingrese el sur reemplazo el número 15, Maximiliano Perusato. Cerdán por Perusato es, ¿no? Cerdán por Perusato. Cooperativa de trabajo Y limitada. creo que Abel Méndez con la 8 se fue por Fabricio Caruso. El lateral va para Camposano. Clusener. La pelea, la lucha y la pierde. La tiene Pablo. Va Pablo para Millán. Avanza Millán. Va Millán. Pis. Zeta. Va Pablo. Pablo tirando el centro para Camposano. Con los puños, cadera. Chocando ahí con Camposano. Quedaron todos tendidos. Se salvó Sarmiento. Bien, un triple choque ahí en el área de Sarmiento. Con lesionado por momento el arquero. Camposano también, que se habrá llevado el puño del arquero Carrera. Méndez Bueno. por Caruso, ¿no? Así es. Abel Méndez se retiró por Caruso. Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado, haciéndonos compañía en esta tercera fecha del torneo federal. Bien, y ahora Toti Clusener se va a abrir un poco por izquierda, por donde está jugando Abel. Y Caruso, Fabri Caruso, se va a tirar un poco más arriba con Camposano. Gran partido de 9 también hoy, ¿eh? No convirtió, pero generó muchas ocasiones para Crucero.
Va Parera. La pelea, la lucha enfrente de Millán. Crucener recupera. Saliendo Parera. Recupera Mota. A Pablo. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué le pidió? Me parece que algo que le dijeron al árbitro, ¿eh? Porque se señaló el oído como diciendo, escuché. ¿Por eso le habrá pedido la pelota? No. No, me parece que No, en no sé, línea, no sé. en línea lo cobró. Que en línea lo cobró. Y lo escuchó en línea. Línea. Claro, ellos tenían intercomunicadores. Dudas dejó ahí este árbitro, ¿no? El santafesino. Silvestre. Parece el gato. Parece el gato más que el... No el periodista, sino... Bueno. ¡Oh, Santiago! Vargas. ¿Es así? Así es. Crucener. Para que se despeje el cielo y no venga la lluvia. Bien alto el balón. Va para Gallardo, ante Millán. Muy activo entró Ángel, Ángel Piz. Va para él el balón, no, va para dentro del área. Fernández. Para Cervasco. ¡Cervasco! Pablo Mota. Se salva el colectivero. Y ahora estamos todos dentro del área, o todo dentro del campo de juego de Crucero, defendiéndose en los últimos minutos. Va para Gallardo, la tiene Gallardo, avanza. Lateral en defensa y es para Crucero, que respira un poco. En 42. Sí, en 42. A ver cuánto adiciona, ¿no? Debe estar atento. Ahora la vamos a ver en el cuarto árbitro. Va a ser Vasco. Parina abriendo el balón. Va para López. Que no se proyectó tanto en este segundo tiempo. Va a Crucener. La pierde con Ángel. Mota. Falta contra Mota. Y será tarjeta para Ángel Piz. El primero, ¿no? El primero en Sarmiento de Resistencia, Ángel Piz. En 43, la primera amarilla para el equipo visitante. Y un respiro para el Crucero, que ahora sale de abajo. La avioneta. Va para Crucener, la tiene Álvaro, va a Crucener, marcan 3. Mano pedía. Va para Millán, tirando por el medio. Atención. Se viene para Camposano, Camposano. Se viene Crucero, dentro del área. La pierden, la regalan y sale del fondo. Sarmiento, falta. Cobró, ¿no? La anterior. La anterior, que fue dentro del área. Está la amarilla de Ángel Piz. La artística, todo nuevo, ¿eh? Bien, y Brian Berlo, tirado en el piso, algún calambre. Tiempo cumplido. ¿Paró el motor? Sí, los compañeros no quieren que entre la asistencia, pero bueno, ahí entró. Parece un calambre, ¿eh? A ver cuánto adiciona. Tiempo cumplido. 0-0. Se vendrá una variante más. Bien, 4 minutos de adición. 4 más. Hasta los 48. Y se viene Enzo Córdoba. Y Vasalín. Brian Berlo. Lesionado o acalambrado. Bien, y ya se retiró por detrás del arco que defiende hoy Sarmiento, Brian Berlo. Y entró con la número 13, Córdoba. Enzo Córdoba. Suena, ¿no? Central por central. Y a todo esto, restan 3. Estamos en 46. Millán.
Suspiro. Y atención. Despejado por ahí Córdoba. Recientemente ingresado. Va Clusener. Va Álvaro. La tiene Clusener. Tira al centro para Campuzano. ¡Oh! Justito llegó Cabrera. No tuvo chance esta tarde. Va Álvaro. La pierde. Fernández. Marca Millán y el lateral. La mete en la cancha por el sector derecho para Sarmiento. Y se llevará un punto a Chaco. Sería el segundo en el campeonato. Y quedaría en 3 partidos sin ganar el equipo de Resistencia. Va Brian. Despeja Brian. A la entrada de los socios del Club Crucero del Norte. Es la última, le dicen ambos bancos a sus jugadores que están dentro del campo de juego. Se viene Crucero. Buscará un lateral. Mucho más cerca del banderín, del córner, del sector derecho. Va Pérez para hacerlo. Va Perusato cerca también. Va Caruso. Pérez. Centro a la olla para Clusener. Clusener la pelea, la lucha. Va para Campuzano. Atención, bota. Campuzano. Clusener. ¡Gol! 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 No fue luchado el partido, pero sí fue luchado y mucho este momento, este minuto de juego, donde la peleó. Y en el último minuto de juego, Crucero gana el partido 1-0. Lo hizo Clusener, quien la peleó dentro del área y la terminó definiendo él. Tremenda vuelta de Álvaro Clusener al Andrés Guacurari. Pasó de todo en el área, ¿eh? Decías, es la última, gritaron en el banco. Se jugó como la última pelota del partido. Crucero gana y gana bien para mí, ¿eh? Este segundo tiempo fue mucho mejor. Pasó de todo. Y la experiencia de Pablo Mota metió esa pelota a Clusener, que hasta lo último no salió a gritarlo, ¿eh? Cuando pasó la línea lo gritó, y lo gritó como nunca. Gana Crucero y es puntero del campeonato. Mano, siga, se va a poner dentro del área. De Juan Fernández era mano. ¿Cuánto más? Uno más. No sé por qué uno más, pero uno más. Por el grito de gol, será porque los allegados, los periodistas, los relatores, en cada transmisión de streaming, en cada transmisión de radio, y se llevó un minuto, el gol se llevó un minuto. Ahí estamos, el autor del gol, Clusener, en pantalla. 49-30. Y atención, que esto todavía no terminó. La tiene Clusener, la pelea en la lucha, la pide Campuzano, va a parar el balón, pasa de largo y saldrá López del fondo. Y se viene Sarmiento con la última, remate buscando ante Pérez. Muy bien por Pérez, despejando el tarrito. Ahora sí, final del partido, ganó Crucero 1-0. Increíble victoria del Crucero, que se festeja el doble porque se hizo en el último minuto de adición el gol de Álvaro Clusener, que volvió con goles a Crucero, ¿eh? No jugó la primera fecha porque había vuelto muy pronto. Vuelve a jugar en el Andrés Guacurari y con gol de Álvaro Clusener, que de la mejor manera le pone a Crucero bien arriba. Bien, ahí se van despidiendo del campo de juego los jugadores, todos muy felices, todos muy contentos. En el último minuto, en un partido trabajado, en un partido donde Crucero fue más que Sarmiento en gran parte del partido, salvo en el comienzo del segundo tiempo,
donde tuvo Sarmiento sus chances, salvo ese error casi en el final del partido en la defensa de Crucero, que le sumó una chance más a Sarmiento. Después todo fue del colectivero y la peleó, la luchó y se llevó el partido. Sí, mucho mejor estos segundos 45 minutos. Crucero del Norte que saca una victoria, una tremenda victoria. Crucero ahora se posiciona, es el primero en la tabla de posiciones en esta segunda zona, en la zona B del torneo Federal A. Y qué golazo, ¿no? De Toti Klusener, que volvió a jugar en el Andrés Guaculari y volvió con un gol. ¿Qué más? Sí, y la verdad, bueno, parecía como que estaban la chance de cobrarse posición adelantada porque habían quedado todos muy solos ahí dentro del área. Estaba creo que Camposano, estaba después Klusener y había otro jugador más. Porque el arquero salió a tapar esa jugada donde termina el centro Pablo Mota, tuvo su chance y bueno, la verdad que terminó definiendo bien y hasta que prácticamente no terminaba de cruzar la línea el Sí. balón. Tuvo hasta en eso tuvo una lucha el balón con el gol. Sí, hasta lo último estuvo Toti Klusener esperando que pase esa pelota y por suerte pasó, por suerte para los misioneros, ¿no? Muy bien Pablo Mota, hay que destacarlo, que jugó un gran partido, se festeja doble esta definición. Y se sella porque lo vi al presidente de Crucero del Norte. Estamos con Dardo Romero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la transmisión en vivo, en directo por streaming por Vero Producciones. Primero, bueno, la sensación, estos minutos finales y un gol trabajado. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Fue un lindo partido, la verdad que muy dinámico, muy emotivo y bueno, por suerte pudimos ganarla en la última. Ellos tuvieron por ahí una chance clara por ahí un ratito antes, pero bueno, lo importante es que se ganó, se jugó bien, dejamos una buena imagen y bueno, eso por ahí te da una tranquilidad diferente, ¿no? El primer partido, el segundo, bueno, no mereció perder, fueron chances, pero un Crucero muy distinto, el de esta temporada a los años anteriores, que entusiasma hoy. No hay público, pero seguramente los que están mirando entusiasma mucho para el ascenso. Sí, la verdad que sí, ¿no? Creo que el equipo entusiasma, Carlos, su equipo de trabajo y todos los que están detrás de ellos, creo que están haciendo bien las cosas. Con esa idea nosotros armamos el plantel, así que bueno, muy contentos sobre todas las cosas por ello, porque sé que el sacrificio que hacen, todo lo que la pelean, lo que trabajan y bueno, esto es fruto del trabajo y ojalá que sigamos así y podamos seguir en esta senda de triunfo del local y mejorando un poquito de visitante, creo que podemos aspirar a estar entre los de ahí arriba, ¿no? Bien, Dardo, primero felicitarte por esta nueva etapa en el club, por esta nueva función y se festeja el doble este partido, ¿no? Con este gol a los últimos minutos. Sí, la verdad que sí, ¿no? Este tipo de torneo es así muchas veces, o muchos de los partidos se definen por ahí en los últimos minutos, sobre la hora, y bueno, hoy por suerte nosotros fuimos los que más intentamos y buscamos, sobre todo el segundo tiempo, y bueno, si bien fue sobre la hora, creo que fue un triunfo merecido, ¿no? Bien, y después de estas dos primeras fechas que pasaron, los hinchas por ahí se ilusionan un poco más porque ven a, como decía Fer hace un rato, un Crucero Norte distinto, un equipo que se va armando de a poco, pero que ya tiene una idea de juego, que juega mucho mejor, ya tiene 2 victorias y una derrota y por ahora, por el momento, está puntero del campeonato. Sí, eso es importante, sobre todo que la gente se ilusione y que crea en el trabajo, en el grupo que venimos haciendo. Si bien a mí ahora me toca estar a la cabeza, pero hay un montón de gente detrás mío que trabaja todos los días incansablemente para que los muchachos puedan estar tranquilos el día del partido y puedan, como vos decís, ilusionando a la gente. Ojalá que sigamos así, vamos a seguir trabajando, esto es partido a partido. Pero bueno, contento porque como vos decís, el equipo tiene una idea, que eso es importante, sabe a lo que juega y bueno, ahora simplemente a disfrutar hoy, a descansar y bueno, después el próximo fin de semana ya tenemos un viaje largo, partido difícil también y bueno, ojalá que podamos seguir por esta senda, ¿no? Bien, Dardo, y la última, ¿extrañás un poco estar adentro o no? Sí, obviamente que se extraña, siempre se extraña y siempre lo dije, por ahí de afuera se sufre mucho más que adentro,
pero bueno, yo ya creo que tuve mi momento, tuve mi etapa. Ahora, por ahí, como te dije, sufre un poco más de afuera, pero bueno, tratando de disfrutar a la manera de cada uno, ¿no? Muchas gracias, presidente, por prestarse acá. Lo molestamos, justo lo vimos que iba a subir en el ascensor, así que bueno, lo molestamos. Gracias por acercarse a la cabina. Y bueno, para todos los hinchas que están viendo por el streaming. Muchas gracias a ustedes por estar, por la transmisión. Sabemos que estamos ante una situación compleja, difícil, que no se puede venir a la cancha y que ustedes a través del streaming y otros por ahí a través de cada uno de la manera que pueda, ¿no? Puedan hacer llegar a la gente esta clase de eventos y de partidos. La verdad que es muy importante, así que agradecerles a ustedes, ¿no? Muchas gracias. Lo dejamos que se retire de la gentileza del presidente Eduardo Romero, que estuvo aquí. Esto es en vivo, ¿eh? En vivo, ¿eh? Esto es en vivo. Y qué mejor que tener al presidente del club, al único club, equipo misionero que está representando hoy en la tercera categoría del fútbol argentino. Bien, como decía, un equipo que ya tiene una idea y es a lo que apuntan ellos, ¿no? Como decía recién Dardo, también tienen la próxima fecha un partido duro y un viaje largo también. Muy, muy largo. Calculando prácticamente, el que más viaja por kilómetro es el equipo misionero por la distancia. Somos la última provincia. Claro, estamos bien al norte, bien complicado para ir hasta el otro, la punta, con Salta, Jujuy. Bueno, son viajes largos, cuando antes generalmente se viajaba en la cercanía acá, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa, que este año no participa, pero eran dentro de todos viajes cortos. Bueno, estos viajes largos provoca de que por ahí termine jugando un día antes de lo que generalmente juega todo el resto de la fecha. Ya ha jugado 2 veces sábado porque, bueno, tiene que descansar los jugadores, tiene que haber un nuevo entrenamiento, varios entrenamientos para alinear el próximo equipo y planificar lo que va a ser el próximo juego. Bueno, nos dimos un lujo produciendo en vivo, aprovechamos y vimos que siempre anda por acá cerca de la cabina el presidente. Ahí fue, llamarlo y que venga, ¿no? Sí, no, por eso muy predispuesto. te dejé, le hice seña. Bueno, accedió por suerte, si no accedía ya sabía, no le íbamos a decir nada, pero bueno. La próxima que suba un jugador hasta acá, ¿no? Ah, sí, sabes mucho, pero bueno, nos dimos un lujo aquí en Verbo Producciones con la transmisión, así que muchas gracias. Sí, la próxima fecha, Sportivo Belgrano le toca a Crucero del Norte de visitante y a Sarmiento va a ser de local frente a Central Norte. Con este resultado, Crucero del Norte 6 puntos, queda puntero hasta el momento. Falta jugar el resto de los equipos que tienen 4 puntos, pero una victoria que afianza muchísimo al club misionero, así que a disfrutar. Sí, me agacho para ir acomodando ya todos los videos, todo lo que va a salir al aire. Esto es autocontrol, digamos. Cuando en radio dicen autocontrol, es el locutor, pone la música, todo. Bueno, acá hacemos un rato él, un rato yo, y el camarógrafo fue el único que está liberado, que zafó de la lluvia, salvo en esos primeros minutos donde estábamos acomodando un cable más nomás para salir bien al aire y con toda la transmisión, que hoy fue bastante más completa, así que muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado conectados. En cámara estuvo Emanuel Ortellado, nuestro camarógrafo suplente, que bueno, ahí está acá. Jonathan acá, en los comentarios, muchas gracias compañero, despídase. No. Gracias a vos, Fer. Muchas gracias a toda la gente que está ahí siguiéndonos en cada transmisión y que también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Exactamente, en Sport Show, ahí tenemos toda la información, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter. Y bueno, vos te suscribís, dale la campanita para el recordatorio para que tengas próximas transmisiones, porque siempre vamos adelantando durante un par de días antes, ya ponemos el link de las transmisiones de los partidos. Ahora es partido de fútbol por ahora. Más adelante, a medida que vaya transcurriendo el año, vamos a ir con otras disciplinas deportivas y también, no solamente con el Federal A, sino también con el Federal B de torneo regional, el amateur, sí, con los equipos misioneros para ir en otras canchas. Siempre de forma independiente acá estamos para llevarte las transmisiones, pero obviamente nos sale el misionerismo adentro y alentamos por el equipo misionero, pero siempre tratando de ser lo más objetivo posible. Así que muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado. Será hasta la próxima para poder ver aquí un partido más, uno más de Crucero del Norte, que será la fecha número 5. La fecha número 5, así es. No, la fecha 4, perdón. Esta es la tercera.
Claro, pero vamos a viajar. La No, fecha, no, sí, no, bueno. no Por da ahí presupuesto apare- para viajar. Por ahí aparecen los sponsors. Ah, ¿no? bueno, Puede claro, ser. publicitar con nosotros. Y Exactamente. vamos a aprovechar que estamos un mes de campaña. Sí. Vamos a meterle ficha a los políticos amigos que están del otro lado. Acá proteamos toda la cabina, Sí, todo, no hay drama. ¿El fondo? ¿Va a salir el vidrio? No, va a salir la cara del político de la política. No, bueno. Nada, un abrazo enorme, tenemos muchos amigos. No lo podemos nombrar porque, viste, no se puede. Se no. puede. Bueno, tuvo un candidato concejal. Bueno, pero bueno, es presidente. Ahora estamos hablando de cruceros. No estábamos haciendo campaña. Aviso, ¿no? Por ahí te salta alguien. Bueno, será hasta la próxima. Nos vamos a ir con el campo de juego que se bancó, ¿eh? Sí, hermoso está, hermoso. Y hace un ratito terminaron los jugadores de Sarmiento, los suplentes, hicieron unos movimientos ahí, bueno, siguen. Ahí está. Ahí Siguen sí. trotando. Y el cielo Muy bueno. despejadísimo, por suerte, ¿eh? Hermoso el cielo ahora. Mirá, a lo lejos veo un solazo allá atrás. Sí, mirá qué Pero bueno. lindo. ¿Cómo te salvaste, eh? Sí, dice ahí. Mueva la cámara que está al aire. Diga, sí, cómo se salvó, sí. ¿Te enfocas vos? No, mueva usted la cámara que diga, sí. Viste, ahí está. Nos vamos. Hasta las próximas, si Dios quiere, en las transmisiones de Vero Producciones. Dale, suscríbete, no te vayas. Chau, muchas gracias.